¿Qué onda, Orlando? Buenas tardes, profesor. ¿Todo bien? Claro que sí, todo bien. Qué bueno, me da gusto. Está muy bien. Vamos a ver si se conecta alguien más, si no ahorita empezamos. Claro que sí, usted no se preocupe. Ahí está. ¿Cómo está, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? También bien, gracias a Dios. Material. ¿Cómo está, Rafa? Buenas tardes. El viernes pasado estábamos viendo lo que es el Poder Judicial Federal. Y decíamos que la función judicial estaba encomendada a uno de los órganos del Estado, llamado Poder Judicial de la Federación. Esta función consiste en mantener el imperio del derecho, resolviendo los casos en que éste es dudoso. Este poder de la Federación se encarga principalmente de vigilar a los poderes legislativo y ejecutivo, respectivamente. En el primero de los casos, se encarga de verificar que dicho poder legislativo no transgreda los principios constitucionales. Y en el segundo caso, del poder ejecutivo, se encarga de vigilar que no se exceda de las funciones que las leyes les otorgan al titular de tal poder. Presidente, secretarías, departamentos y dependencias públicas, dentro de cada ámbito de sus correspondientes competencias. Asimismo, se encarga de la importante función
de conocer y resolver las controversias que se susciten entre los particulares de estos mismos para con los efectos Federación y municipios de México. Con frecuencia se suscitan en el grupo social conflictos de intereses. Contrarios a los de otra, o bien los intereses del propio Estado, que pueden estar en desacuerdo con un particular cuando esto ocurre para evitar que el conflicto degenere en violencia o injusticias. Es necesario llegar a una solución, la cual requiere que previamente se establezca a quién corresponde el derecho, que en apariencia es dudoso. Esta función es propia del órgano del Estado, que hemos llamado Poder Judicial de la Federación. Y el Poder Federal de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos, los tribunales de los estados, y se encarga principalmente de aplicar las leyes y de vigilar al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a fin de que no se excedan de sus funciones correspondientes, tal y como ya fuera citado con anterioridad. La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno o en sala. El pleno se compone de 11 ministros y ministras, pero basta la presencia de 7 para que pueda funcionar, con excepción de los casos previstos del artículo 105 constitucional, en la que se requiera la presencia de al menos 8 ministros. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales
a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales, colegiados de circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos. Aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia, o los que conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria. Cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución. Y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. La remuneración que reciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia estarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución. Y al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. Ninguna persona
que haya sido ministro podrá ser renombrada. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Eso lo dice el artículo 94 constitucional. Para ser nombrado ministro o ministra de la Suprema Corte, se necesita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 constitucional, ser ciudadano mexicano más bien, por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultado para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión. Pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo. Cualquiera que haya sido la pena. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo, de alguna entidad federativa. Durante el año previo al día de su nombramiento. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes.
dentro del improrrogable plazo de 30 días, si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de senadores rechace la totalidad del tema, no. Perdón. En caso de Salud. gracias. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva. En los términos del párrafo anterior, si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. Cada 4 años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma. El presidente dice: protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución policíaca y política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y el ministro tiene que contestar: sí, protesto. Y luego el presidente dice: si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.
Cuando la falta de un ministro excediera de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. Si faltare un ministro por defusión o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en los términos del artículo 96 de esta Constitución. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si ésta las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado y ninguna licencia podrá exceder del término de 2 años. Por otra parte, tenemos que en la segunda instancia otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, los cuales se dividen en tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito, y así como los juzgados de distrito. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su encargo y al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. Los tribunales unitarios y colegiados de circuito respectivamente están integrados por salas, las cuales cada una de ellas se integra a su vez por 3 magistrados y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Conocerán
de los siguientes asuntos de la tramitación y fallo de apelación de los asuntos sujetos a primera instancia, a los juzgados de distrito, excepto de los juicios de amparo. Los magistrados de circuito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal y durarán 6 años en el ejercicio de su cargo. Para ser magistrado de circuito, se requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 35 años, con título en licenciado en Derecho, expedido legalmente, de buena conducta y tener 5 años de ejercicio profesional cuando menos. Para efectos de hacer expedita la impartición de la justicia federal, el territorio de la República se divide en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos se establecerá el número de tribunales colegiados y unitarios de los circuitos y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En cada distrito deberá establecerse como por lo menos un juzgado federal, cuyo titular es un juez, el cual será nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal. Los juzgados de distrito se integran por un juez y por el número de secretarios, actuarios y empleados que determinen el presupuesto. Los jueces de distrito conocen en primera instancia de asuntos de orden penal, administrativo y civil, cuando dichos asuntos son de jurisdicción federal. Para ser juez de distrito se requiere ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de 35 años, con título de licenciatura en Derecho expedido legalmente, de buena conducta y tener 5 años de ejercicio profesional, cuando menos. Los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante exámenes de oposición. Durarán en su cargo 6 años y deberán retirarse forzosamente
al cumplir 75 años. Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los respectivos secretarios y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de judicatura federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán dentro de los siguientes 2 años, a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la infracción 6 del artículo 95 de la Constitución. Y los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. Ahí le vamos a dejar el día de hoy, muchachos. Los veo mañana. Que les vaya súper bien. Hasta mañana, profesor, que descanse. Cuídese. Igualmente.